Bienvenidos a la socialización del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la Compañía Pesquera Montecristi S.A. Pesquemosa, abril 2023, abril 2025. Objetivo del Reglamento de Higiene y Seguridad. La finalidad de un reglamento interno de trabajo es llevar una relación laboral cordial, organizada y disciplinada entre el empleador y los trabajadores, que facilite su productividad dentro de la compañía. Para lograr su objetivo, todo reglamento debe contener ciertas normas por defecto. Este reglamento tiene por objeto establecer y mantener los procedimientos orientados a proteger la salud y la vida de los trabajadores, así como prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de trabajo e implantar medidas de seguridad e higiene adecuadas para cada centro de trabajo. Antecedentes. Se procede a la socialización en apego a lo establecido a la normativa legal vigente. En el artículo 434 del Código de Trabajo, los empleadores con más de 10 trabajadores están sujetos a elaborar y someter a la aprobación el Reglamento de Higiene y Seguridad, mismo que deberá ser renovado cada 2 años. Lo expuesto en el reglamento será de obligatorio cumplimiento para el empleador, sus representantes y para todos los trabajadores de la empresa, para lo cual será difundido a través de ejemplares impresos a todos y cada uno de los trabajadores y publicitado en carteleras. El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa vigilarán y apoyarán su cumplimiento. Obligaciones generales del empleador y obligaciones generales y derechos de los trabajadores. Obligaciones del empleador. Es importante dar a conocer que entre las obligaciones generales que deberá cumplir el empleador y sus representantes están las siguientes. En los centros de trabajo se tomarán medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales, a identificar y evaluar los riesgos en forma inicial y periódica con el fin de planificar acciones preventivas adecuadas basadas en mapas de riesgo, combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, informar a los trabajadores por escrito o por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y controlarlos. El Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberá ser revisado y actualizado periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores. Y en todo caso, siempre que las condiciones laborales se modifiquen, organizar y facilitar los servicios médicos periódicos, comités y departamentos de seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. Entre los derechos de los trabajadores de la empresa están los siguientes. Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan. Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación. Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la autoridad competente la realización de una inspección al centro de trabajo cuando consideren que no existen condiciones adecuadas de higiene y seguridad en el mismo. Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales: usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección individual y colectiva. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo. Cuidar de su higiene personal para prevenir el contagio de enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la compañía. Prohibiciones del empleador y trabajadores. Prohibiciones del empleador. Según lo establece el Decreto Ejecutivo 2393, estas son algunas de las prohibiciones del empleador. Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, gases o sustancias tóxicas, salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de la salud. Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas locales que no encuentren con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad física de los trabajadores. Permitir que el trabajador de la embarcación realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado previamente.
Asimismo, se tienen algunas de las prohibiciones al trabajador: efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar, ingresar a la embarcación en estado de embriaguez o habiendo ingerido o cualquier tipo de sustancia tóxica, distraer la atención en sus labores con juegos, riñas, discusiones que puedan ocasionar accidentes. Gestión de prevención de riesgos en el trabajo. Tal como lo establece el Decreto Ejecutivo 2393 en el artículo 14, la empresa debe de conformar un comité paritario de higiene y seguridad dentro de su sistema de gestión de higiene y seguridad y saber cuáles son las funciones del mismo. Dentro de la gestión de riesgos laborales propios de la empresa, el presente riesgo se ha identificado, medido y evaluado en la matriz de riesgos, los cuales se revisan anualmente cuando suceda un accidente o cuando se incrementen nuevas áreas y o equipos. Los siguientes factores de riesgo son factores de riesgo mecánicos. Entre estos tenemos caídas de personas al mismo nivel, choques contra objetos móviles, espacios confinados, contactos eléctricos directos, proyecciones de partículas, atropello o golpes con vehículos. Gestión de prevención de riesgos en el trabajo. Factores de riesgo físicos. Tenemos el ruido, exposición a temperaturas ambientales como el frío. Factores de riesgo químico, exposición a químicos. Factores de riesgo biológicos, tenemos contaminantes biológicos, el virus. Factores de riesgo ergonómicos, tenemos manipulación de cargas y operadores de pantalla de visualización de datos. Factores de riesgo psicosociales, está el estrés, la violencia laboral, el acoso laboral, sexual y discriminación. Programas de prevención. Programa de prevención al uso y consumo de drogas en espacios laborales. La empresa ubica letreros indicando la prohibición de fumar en sus instalaciones y áreas de trabajo, así como los efectos adversos a la salud cuando se consumen drogas psicotrópicas. La empresa gestionará el control y la aplicación de medidas preventivas para minimizar el riesgo psicosocial. Entre las consideraciones están: no habrá discriminación o acoso de ninguna clase a los trabajadores por su sexo, raza, color, religión, educación, cultura, creencias o tradiciones. Relación hombre-trabajo, satisfacción laboral y productividad en el trabajo, condiciones de trabajo, evaluación subjetiva y objetiva del trabajador. Registro, investigación y notificación de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes. La empresa será responsable de gestionar el registro e investigación de accidentes e incidentes. Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional, incluyendo accidentes in itinere, deben ser reportados a riesgos del trabajo del IES, realizar el análisis y cumplir con los requerimientos del mismo. Todo accidente e incidente será investigado y registrado por el responsable de higiene y seguridad en el trabajo. Inmediatamente de producido un accidente, se reportará el hecho al Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo para tomar las medidas correctivas del caso. El accidente se reporta utilizando el formulario del IES, el mismo que debe ser enviado en un plazo no mayor de 10 días laborales. Información, capacitación, certificación de competencias y entrenamiento en prevención de riesgos laborales. La empresa será responsable de gestionar la información de los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y controlarlos. Proporcionará la capacitación necesaria a quienes estén laborando bajo cualquier tipo de contrato o modalidad de servicios dentro de sus instalaciones. El responsable de higiene y seguridad coordinará la capacitación. Incumplimientos y sanciones. La empresa debe considerar la siguiente potestad disciplinaria para los incumplimientos y de las sanciones. Entre las sanciones se encuentran las faltas muy graves, podrán sancionarse conforme lo determina el Código del Trabajo. Las sanciones a los trabajadores de la empresa se aplicarán conforme lo disponga el Reglamento Interno de Trabajo.
Serán faltas leves aquellas que contravienen al presente reglamento, pero que no ponen en peligro la seguridad física del trabajador ni de otras personas. Las reglas te ayudan a tener orden en las actividades en las que participas, te dicen cómo debes actuar dependiendo del lugar, nos protegen y ayudan a convivir.